tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy una vez más la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González. El ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González ha sido director de primer nivel en 1995 hasta el 2000 del Grupo FEMSA. Ha sido consejero del Centro de Productividad de Monterrey, que se funda en 1989, al Congreso Internacional de Calidad Total. En junio de 99 asume la presidencia del Club de Fútbol Rayados de Monterrey. En noviembre del 2000, con la llegada de un nuevo gobierno a México, el presidente Fox y Santiago Krill lo invitan como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Durante 4 meses participa en esa transición, renunciando irrevocablemente ante la falta de voluntad política para tomar las decisiones de transformación que se consideraban indispensables para lograr un mejor México para el siglo XXI. Gilberto nunca ha pertenecido a ningún partido político. Su paso por el campo empresarial, deportivo, político, educativo y de asistencia social lo llevan a una nueva etapa al dedicar su pasión por México durante muchos años formando líderes. También ha dirigido cientos de conferencias en decenas de países y es cofundador de la organización Evolución Mexicana, cuyo objetivo es construir ciudadanía, y preside la red global Que Paz México de mexicanos en el extranjero, que actúa como eco internacional de la voz ciudadana en México. En 2009 funda el Congreso Nacional Ciudadano, organización nacional apartidista que busca representar la voz de los mandantes de México y hacer la revolución pacífica mexicana. Gilberto, es un honor tenerte la tarde de hoy en Libre Opinión. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe, muy contento de estar con tu audiencia y aprovechar esta estancia aquí en Acapulco para conocerte y conocer tu programa, y que tengan la oportunidad gente de Guerrero y de otras latitudes, claro, de conocer por qué nosotros pensamos, Pepe, que la solución de fondo de México va a recaer en la ciudadanía y no en los actores políticos conocidos que se han vuelto pues los que llevan un rumbo para nuestro país que cada día está peor, y que no podemos poner nuestra esperanza en ello, y que ese es el fundamento esencial del Congreso Nacional Ciudadano. De hecho, es el pueblo, al fin de cuentas, el que decide en un sistema democrático a quién elige y obviamente también a quién sustituye. En el caso de México hay una gran contradicción que no se puede leer en esto que se maneja como democracia, que es a la hora de que toma juramento un funcionario dice juro cumplir y hacer cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo que se me fue conferido. Y si no lo hiciere, que la ciudadanía me lo demande. Y yo pregunto, ¿cómo se lo podemos demandar? Ese es el punto central que nosotros estamos utilizando como palanca de cambio para construir ciudadanía en México. Reconocernos como mandantes constitucionales y saber que no hemos ejercido ese papel, que pensar que exclusivamente cuando contratas un empleado por la vía del voto, por la vía de ir a las votaciones, creer que ahí termina nuestro trabajo es lo que nos tiene a México, para mí, un tercer mundo y con posibilidades de irnos al cuarto mundo, más cuando ves a México en el lugar 130 de corrupción de 160 países y sin posibilidades de cambio, a pesar de que la palabrería y el bla bla del actual mandatario quiera utilizarlo como bandera. La verdad es que no tuvimos cambio casi en lo absoluto el año pasado, 2019. Entonces, agarrando esa palanca, nosotros decimos, bueno,
nosotros tenemos que ejercer ese papel. Es el país que, en los países avanzados, lo que tú ves es una ciudadanía fuerte, exigente, organizada e informada. Entonces nosotros tenemos una expresión, Pepe, de decir, oye, si la delincuencia está organizada en carteles, los servidores públicos y políticos están organizados en partidos, ¿a qué horas nos organizamos nosotros que pagamos impuestos? La gente que somos los jefes y patrones y mandantes constitucionales de estos servidores públicos. Yo platico muy seguido, Pepe, de que el origen de la palabra ayuntamiento tiene un origen de la yunta. Venía de aquel virreinato, la yunta española, en donde el regidor es la persona que maneja la yunta para que no se salga del surco el buey. Vaya, con mucho respeto a los alcaldes y más respeto a los bueyes. Pero la yunta española lo que tenía como condición es que esas posiciones de regidores, de síndicos, eran puestos honorarios y honorables que representaban al pueblo, no políticos, ciudadanos de carne y hueso que pagaban sus impuestos y que en forma de una contribución a la comunidad participaban en ver que el buey no se saliera del surco. Sin embargo, llega un sistema político, pervierte todo y ahora se convierte el puesto de regidor ya no solamente en una escalera de ladrones, sino además lo pervirtieron al grado tal que el buey invita al señor que lo va a llevar al surco, y las planillas con las que se deciden alcaldes en más de 2.530 municipios de México, pues resulta que estamos completamente con la pirámide al revés. No hay una representación del pueblo real, lo que hay son políticos novatos que van a hacer levantar la mano, y desde ahí empieza lo perverso de este sistema político rebasado, obsoleto, decadente, que lo único que hace es que los mexicanos nos organicemos para empujarlo y acabar con él e ir a una nueva etapa. Como bien dices, la democracia es hacer ciudadanía, pero para hacer ciudadanía en democracia tenemos primero que informarle al ciudadano que la democracia no termina en las urnas. Así es. Que no es ahí nada más a donde se ejerce. La democracia es un acto de ejercicio permanente y constante del ciudadano en esa supervisión hacia los mandatarios que fueron electos para cumplir con una misión y para cumplir con las leyes. Y si nosotros descuidamos ese aspecto y solamente nos concentramos en ir a depositar el voto a la urna cada 4, cada 6 años, cada que nos toque, y olvidarnos totalmente del asunto, es lo que ha logrado que se pueda pervertir el sistema político, y ha logrado también que se creen estas organizaciones mafiosas, no solamente en el crimen organizado, sino en la élite política que gobierna México. Y haces bien en no llamarle clase política, porque no tiene clase. Hoy verdaderamente es lo peor, la escoria ladrona de México, la que trabaja como políticos. Nosotros inclusive vamos a un atrevimiento más allá. Decimos que el oficio político ya no lo requerimos en México, que eso es una cosa decadente, es como el equivalente al verdugo en las épocas de las guillotinas, ya se acabó esa chamba. Ahorita nosotros en educación quisiéramos no un político, un educador, maestro que conozca de educación. En Pemex, pues ¿cómo vas a tener un ingeniero agrónomo que no conoce ni la industria petrolera, no sabe absolutamente nada de lo que es el mundo del petróleo y de la tecnología? O pones en la Comisión Federal de Electricidad un abogado que no sabe la diferencia entre un ampere, un watt, un kilowatt, y dirige la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, pues terminas poniendo un stripper de presidente de la Comisión de Cultura en el Senado o en la Cámara de Diputados. Estamos en el punto, yo le llamo, que afortunadamente llegó el señor López Obrador a México para hacernos tocar fondo.
hacernos tocar fondo de que lo único que podemos esperar de este decadente sistema político completamente obsoleto y rebasado es que vayamos a estadios diferentes, pero esos no van a ser posible, como lo decía Albert Einstein, esperar del mismo sistema que produjo el problema la solución, imposible. Tienes que cambiar la forma en que haces las cosas. Entonces tu punto es fundamental, Pepe. Es el equivalente a que yo contratara a un empleado, lo contrato y me voy durante 6 años a ver qué pasa para ver qué hizo en los 6 años. No, tú con el empleado tienes que fiscalizarlo, vigilarlo, reconocerlo, castigarlo, auditarlo, estar encima de él para que haga la tarea para la que fue contratado. Pero el principio va más allá. El adoctrinamiento que hoy tiene el mexicano es un adoctrinamiento de la época del virreinato. El señor no sabe distinguir lo que es un mandatario de lo que es un mandante. Yo hago la pregunta muy seguido en la calle, oye, ¿quién vale más, el mandante o el mandatario? No, pues yo sé que el mandatario es el presidente municipal o el gobernador. No, señor, usted es el mandante, usted es el que paga el sueldo de López Obrador, por cierto, excesivo, ¿eh? Yo creo que en la calle nunca podría López Obrador ganar más de 20,000 pesos, no hay quien se los pague. Y el señor gana 108,000 pesos por estar haciendo una bola de tonterías, pero lo mismo vemos en 500 diputados y 128 senadores que independientemente del color con el que hayan llegado a la curul, la verdad es que no se hace un mililitro de neurona o de materia gris, porque hoy México, a la peor escoria, es a la que tenemos de políticos. Entonces, he hecho preguntas en más de 200 foros, Pepe, de si hay alguien que levante la mano, de que la Cámara de Diputados que supuestamente nos representa, o la Cámara de Senadores, los 128 senadores, han hecho algo por nosotros los últimos 20 años. La respuesta es fregarnos, y perdón por la palabra, jodernos, con leyes que nos restringen libertades, con leyes que nos van propiciando más impuestos, con una coartación de la libertad y simplemente sometidos a un poder unipersonal en esta dictadura que está implementando el señor López Obrador por su agenda bolivariana del Foro de Sao Paulo, y lo que tenemos es un dictador ya que ahorita tiene inclusive sometida, a mi modo de ver y a la modo de ver del Congreso Nacional Ciudadano, a la propia Suprema Corte de Justicia. Ya tomó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos una paisana mía, palera, que no sabe la diferencia verdaderamente entre derechos humanos y de derechos naturales, no sabe nada, y que la señora ni siquiera le da seguimiento a la controversia constitucional que puso su antecesor contra una ley totalmente anticonstitucional, que es la Ley de Extinción de Dominio, conocida como Ley Hugo Chávez en Venezuela. Y entonces tú vas viendo toda la agenda que va siguiendo el grupúsculo socialista del Foro de Sao Paulo, en donde traen a López Obrador como títere paseándose por todo México en campaña permanente, mientras ellos van ya hablándonos hasta de racionamiento de gasolina, racionamiento de la carne, racionamiento de los medicamentos. Esto ya lo vivió Venezuela, ya lo vivió Bolivia y Ecuador con Rafael Correa. Entonces, la pregunta ahorita es si los mexicanos podemos aprender en cabeza ajena o vamos a tener que vivir 15 años de socialismo en donde vas a tener que hacer cola para los medicamentos si tienen cáncer tus hijos, en donde vas a tener que calcular cuántos kilogramos de carne te tocan al mes, y al rato nos van a traer con cupones y hasta con datos biométricos te van a pedir al rato que enseñes el iris para saber si ya te comiste la carne que te correspondía. Los mexicanos estamos en esa situación de que no nos agarraron organizados a la hora que nos llegó el Foro de Sao Paulo aquí, la Jade Kolpolansky, nombre soviético de la señora Citlali Tibáñez de Ávila Camacho, la señora Dolores Padierna, este cuate marxista-leninista, intruso extranjero que es John Ackerman, casado con la Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, que junto con el Paco Taibo, hijo de un comunista que viene, los etarras que se han metido aquí, y hoy tenemos a todo el círculo principal de Rafael Correa viviendo en la ciudad, en Polanco, en la Ciudad de México. Tenemos a todos los criminales bolivianos que trajo Evo Morales, y que aunque Evo salió del país, aquí están 14, y sobre todo, amigos, escucharlo. El grupo G2 cubano está presente en México.
están en la Ciudad de México y esos son los artífices de todas las iniciativas de ley, como esta inclusive que quiere rasurar las pensiones del Seguro Social a la tercera parte de 25 a 10 salarios mínimos para aquella gente que se está pensionando con la ley, con la ley de sí del IMSS del 73. Estamos ante una esclavización en donde todo, no hay una sola cosa fuera del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que no siga la agenda del Foro de Sao Paulo, que es el escrito que hizo Fidel Castro en tiempos de su vida, con Lula da Silva, con Hugo Chávez y con esa ultraizquierda latinoamericana que buscaron apoderarse de toda Latinoamérica con esta visión socialista, con una burguesía alta, empresarios enchufados, pero para abajo puro esclavo. Es volverte pobre, acabar con la clase media y poner a gente que lo único que está pensando es en sobrevivir, más que tratar de buscar un cambio para este país, que es el quinto más rico sobre la tierra. Cuando nos han hablado de volvernos a todos iguales, no es volvernos a todos, no es movernos hacia arriba, sino movernos hacia abajo, hacernos a todos pobres y a mantenernos paupérrimos y desgraciados. Pero a mí me gustaría, no puedo dejar de mencionar que esta situación que estamos viviendo es producto de la falta de educación, no de la ignorancia en sí mismo, porque podemos saber algunas cosas y no ser totalmente ignorantes, pero sí hubo una constante intencionalidad para que la educación en México no fuese una educación de calidad, de progreso, de instrucción verdadera, donde estuvimos produciendo jóvenes que tenían una boleta de calificaciones, pero que no sabían absolutamente nada. Así es, y hasta la fecha sigue igual. Hasta la fecha sigue igual, exactamente. Hemos visto que en los países en donde hay grandes carencias, producto por diferentes razones sociopolíticas, cuando llega un presidente de la República que tiene la intención de trascender como estadista, realmente crear las modificaciones de fondo para que la sociedad cambie para mejor, siempre, en todos los casos, se fundamenta en la educación. Es la educación el instrumento que cambia al pueblo. Solamente con la educación podemos dejar de ser menos débiles, porque somos menos ignorantes y menos nos van a manipular y a jugar el dedo en la boca. Eso, por desgracia, lo seguimos viviendo esa carencia de educación. No va a ser un cambio instantáneo, va a ser un cambio generacional, pero alguien tiene que empezar por la primera piedra, porque si no, no se va a construir nunca el muro. Y otra cosa que me gustaría comentar es de que estamos viviendo un gobierno que tú ya has descrito, pero que fundamenta sus acciones en el escándalo. Se pueden hacer ahora las cosas que no hubiésemos imaginado posibles en años atrás, y ahora las vemos, y las vemos como algo que aún nos sorprende, pero que ya están entrando en la cotidianeidad. Estamos viendo situaciones en donde, perdón, lo que tú mencionabas de los ejemplos de los políticos que describiste, también estamos viendo perdón, que hay situaciones como la de vender el avión, como la de cancelar el aeropuerto, como la de hacer el Tren Maya, como la de hacer el aeropuerto de Santa Lucía, que son cosas que no necesita uno ser un genio para darse cuenta de que es una brutalidad. Elefantes blancos. Pero que son el tema del día y son lo que nos distrae de lo importante. O sea, este gobierno gobierna a base de escándalos. Si vamos a ponerle un impuesto a la herencia, vamos a poner, o sea, todo lo que sea fastidiar al pueblo para que el pueblo voltee la cara y hable de eso y se preocupe por eso y no vean todo el trasfondo de lo mal que están haciendo por México. Es correcto, Pepe. Mira, a mí me gustaría retomar este punto que es clave en el proceso de transformación de un país, que es el tema de la educación. Yo no sé si para la gente que nos está escuchando,
sepan que nosotros, que en México ha habido ya 7 experimentos exitosos de eliminar a los partidos políticos de sus comunidades, de eliminar la función del político y tomar el poder los ciudadanos. El ejemplo más exitoso y conocido mundialmente, porque primero tuvo que haber salido en la BBC de Londres, que en los medios comerciales que son parte de la mafia del poder que continúa ahora en el Consejo Asesor Presidencial de López Obrador, porque todo es una telenovela. O sea, López Obrador, yo diría que más que con el escándalo, él administra una telenovela. Te va generando una telenovela continua, la de la rifa del avión, la de pedirle a Hernán Cortés que nos pida disculpas, la de etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque el señor lo que le conviene es que ese pan y circo, que ha funcionado desde las épocas allá de los griegos y los romanos, pues sea la que prevalezca y este mundo telenovelero de México, pues está adoctrinado a esperar que llegue el Chapulín Colorado a salvarlos, y terminamos decidiendo por un Chavo del Ocho, como este tipo. Bueno, hay una pregunta clave que le hicimos a la gente de Cherán, ya te estoy hablando de hace 6 años, en donde el doctor Bernardo González Arechiga, director de la Escuela de Graduados de Administración Pública del TEC de Monterrey, le pregunta, oye, este cambio que hicieron, ¿cuánto se basó en la educación? Y el maestro que contestó, dijo, si alguien ama la educación soy yo, 33 años de ser maestro de secundaria, su nombre Trinidad Ramírez, revolucionario que tumbó a todos los partidos políticos en Cherán, junto con toda una revolución pacífica que se hizo ahí en abril 15 del 2011, en que corrieron al PRI, al PAN, al PRD, y ya estaba poniendo sus oficinas Morena. Los corrieron a todos, dijeron, todo lo que tocan los políticos se va a encarecer, va a haber corrupción, etcétera. Aquí lo que nos sobran son políticos, el pueblo nombró un consejo superior, no le quisieron llamar ayuntamiento para que no tuviera esa historia terrible de que los ayuntamientos y cabildos siempre son puros políticos levantadedos. Con gente honoraria le pagan a un alcalde que lo corren si no hace su trabajo, 7 años sin un solo asalto, todas sus calles con concreto hidráulico de 14 centímetros y adoquinadas, tienen el colector pluvial más grande de Latinoamérica, tienen toda la cadena de valor bosque, que es el bosque purépecha, tienen lo que es el aserradero, la resinera, la producción de muebles y la venta por internet, con 0 desempleo, ¿ok? Las oficinas del PRI, del PAN y del PRD las convirtieron en kioscos electrónicos. Todos los niños hablan 3 idiomas a la perfección, inglés, español y purépecha. Todos los niños en Cherán tocan un instrumento musical y te puedes encontrar con mariachis, coros. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué le están dedicando tanto a la educación? Dicen lo siguiente, la educación es lo que nos va a dar la siguiente etapa, pero la primera es rescatar la dignidad. El pueblo purépecha no fue ni conquistado por los aztecas, y lo que rescatamos, porque la palabra purépecha significa guerrero, fue nuestra dignidad de que bastaba ya de ser pisoteados por un sistema político que a lo único que te adoctrinaba era decir señor alcalde, señor gobernador. La Cocoa Calderón y Silvano Aureoles haciendo campaña electoral no los dejaron entrar a Cherán, no los dejaron entrar. Dijeron, no queremos políticos ya, se acabó. En educación queremos al maestro. En salud, un médico o enfermera que conozca su trabajo. En obra pública queremos un ingeniero civil o un técnico que sepa de construcción. Te voy a dar un dato. El concreto hidráulico de 14 centímetros en las calles de Cherán les costó 2,500 pesos el metro cuadrado. Salvatierra con el PAN, 18,000. Te vas a Los Cabos con el PRD, 25,000. Y te vas con el PRI a Saltillo, 34,000. 10 veces más. Y ellos se dieron cuenta de eso. Dice, mire, nosotros pavimentamos las calles nomás con lo que nos ahorramos de los 34,000 pesos que ganaba cada regidor para no hacer nada, más que tráfico de influencias, gestión de coyotaje,
Ahorita nosotros les damos 800 pesos a la semana, al mes, al regidor, porque es un puesto honorario, donde él viene a contribuir a decir cuál es el rumbo del país. Y les voy a decir algo que no tiene ni la Ciudad de México, ni Monterrey, ni Guadalajara, por hablar de ciudades, Acapulco. Plan a 30 años, convertir a Cherán en el paraíso de Latinoamérica. Están metiendo energía eólica, granjas eólicas. Y cuando tú platicas con ellos y les dices, oye, entonces la educación es importante, dijo, sí, para el siguiente etapa, pero ahorita México, el 80% del problema es que el mexicano ha perdido la dignidad. Lo pisotea Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa se ríe de ellos, Peña Nieto y Videgaray se están divirtiendo de la vida, Romero de Champs, Vicente Fox, y ahora con López Obrador, ese señor que sale en toalla, ¿cómo se llama? Fernández Marañas, la señora esta que dice que el PRIAN la dejó en muerta de hambre, que pesa 300 kilos, esta diputada Citlalit, o el otro chango que dice que los niños le pertenecen al Estado, y la otra proabortista Olga Sánchez Cordero, que de veras no sé por qué no está allá de momia, ahí en Guanajuato, porque igual que Jiménez Espriu y el señor Alejandro Gertz Manero, la verdad ahorita es lo peor de lo peor, es la caquistocracia. Pero porque es una decadencia, no es echarle la culpa a López Obrador. López Obrador es un producto del sistema político después de 40 años. O sea, el señor fueron 14 años en el PRI de aprendizaje y de trucos y de truculencia y perversidad, 24 años en el PRD. No hay nadie en el gabinete de Morena que se salve del ser del PRIAN. Pero al cabo el mexicano es de pendejistán y le das a tole con el dedo y le haces creer que es un nuevo partido. Te vistes ahora de una cosa que se llama Morena, te aprovechas de la Virgencita de Guadalupe y pues la gente se la cree y no sabe que Tatiana Cloutier viene de montones de años en el PAN y que el señor Marcelo Ebrard era salinista y que Ricardo Monreal lleva 5 partidos y que Manuel Bartlett se le cayó el sistema y ahora es un hombre de firmeza y experiencia. No, estamos tocando lo más decadente. Y la pregunta es, ¿cuántos mexicanos se están dando cuenta de que estamos en el punto más decadente y todavía peor, que nos lleva a una radicalización, no solamente de polarización de la sociedad, de chairos y fifís como los ha definido el presidente, no yo? El señor López Obrador es el que ha creado con más de 87 adjetivos la diferencia entre la gente que es babiante, fanática de él, y la gente que piensa y a la que le llama conservadora, chichingle, señoritingo, fifí, un señor que no sirve para nada. Yo de veras no le pagaba ni por estar de alcalde de Macuspana, no tiene ni siquiera el nivel para estar de alcalde de Macuspana. Por eso las ocurrencias son la telenovela que la gente de babiante se traga cada día y ves la economía de México caer, punto uno, con ya casi nula inversión. En el Foro Económico de Davos el pasado de enero, todos los CEOs internacionales dicen México ya está fuera del foco de atracción de inversiones extranjeras. Se acabó. Incertidumbre jurídica, falta de rumbo del país y no se diga pérdida de las instituciones, además de la inseguridad rampante, en donde tú, amigo que me estás viendo, sabes que son 34.585 asesinatos el año pasado. Ya basta de echarle la culpa a Calderón y a Peña Nieto. No, señores, como si tú, hoy oía un excelente editorial de alguien que pregunta, dice, imagínate que tú estás con un cardiólogo que no te ha sacado adelante, cambias de doctor y el señor que te va a operar dice, no, pues es que son rezagos de lo que dejó el otro cardiólogo. No, yo te estoy contratando para que me arregles, no para que le eches la culpa al cardiólogo anterior, señor. ¿Quién aceptaría un doctor que le echa la culpa al anterior? No, lo que le pagas para que te resuelva. Y ese señor es el señor de las excusas, es el señor de la perversidad. El mismo Wall Street Journal ha calculado en 4 mentiras diarias en sus aburrideras matutinas y nosotros le tenemos contabilizado ya casi 1,500 cochinadas fundamentadas de cómo el señor está empinando el país en todas las órdenes, porque en salud, ver a los padres desgañitarse por la falta de medicinas de sus hijos, de sus nietos, de su familia, ver a la gente metiendo, mi cálculo son 45,000 funerales no naturales que se dieron el año pasado en México. Son 9,345 desaparecidos y 34,585 asesinatos.
Todos los únicos negocios que están creciendo en México son los parques funerarios y la fabricación de ataúdes. Todos los demás están empinados. Debes de saber que Pemex se endeudó con 235,000 millones de pesos. Y te voy a dar un dato más, Pepe, del engaño que es capaz de ser este perverso, loco, que nada más un fanático lo sigue defendiendo. Y un fanático no piensa, no es racional. El señor, desde que llegó el 1 de diciembre del 2018, le ha metido 69 millones de pesos de deuda por hora a México. Y se lo calculo con los mismos datos de este señor Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Tú ves el reporte que dejó en noviembre del 2018 el señor Peña Nieto, que no lo estoy defendiendo, de hecho nosotros lo tenemos acusado ante la Haya por crímenes de lesa humanidad, me refiero al Congreso Nacional Ciudadano. ¿Ves el reporte que salió el viernes pasado de la Secretaría de Hacienda? Que trae el reporte de la deuda pública y la hacienda pública a diciembre del 2019, y el señor creció 69 millones de pesos por hora, mientras que le da a la gente a tole con el dedo de una subasta de 25 millones de pesos de carros de lujo. O sea, es, como tú decías, escándalo, telenovela, pero en los hechos y datos México se está empinando a alta velocidad. Otra de las cosas que no mencionaste y que por supuesto creo que son las que más le ha rendido es el repartir dinero a diestra y siniestra, ¿no? Acusaban al pasado de que también se hacía por aquellos préstamos a la palabra, fueron unos, y otros que eran préstamos a fondo perdido. Así es. Pero tenían una serie de condicionantes y tenían también, hasta donde recuerdo, la situación de que si pedías un préstamo y no cumplías, pues ya no te daban otro. Así es. ¿Verdad? Ahora aquí estamos premiando a la incapacidad, estamos premiando la flojera, estamos premiando la falta de preparación. O sea, los 3,500 pesos que está repartiéndole a los ninis. 3,600, sí. 3,600 es el equivalente a lo que ganaría un obrero al jubilarse por el Seguro Social con salario mínimo, y ellos se lo están llevando sin hacer nada, sin tener que cumplir ni siquiera con asistir a clases. Hemos visto infinidad de videos ahora a través de las redes sociales en donde los muchachos están usando ese dinero para comprar alcohol, para irse de borrachos, apostarlo, para hacer todo menos algo positivo. Entonces realmente estábamos mal y ahora vamos a estar peor, porque el incentivo económico no les está ayudando a que realmente superen el estado de postración mental que tenían, sino al contrario, los está ayudando a que desvíen la atención del propósito y se vayan hacia los atractivos colaterales, como serían los vicios y las pachangas. Es correcto, Pepe. Mira, esta luna de miel en los países socialistas, comunistas, tiene un periodo en que se incuba, en que, bueno, pues, oye, yo no estaba recibiendo nada y ahora tengo 3,000 pesos, bueno, pues de perdido tengo algo, ¿no? De no tener nada, tener algo, y es una forma de comprar votos. El asunto es que eso no va a durar, porque no es un círculo virtuoso. Hoy la persona que gana el salario mínimo dice, mejor me inscribo como nini, pues para ganar lo mismo, mejor me inscribo como nini. Eso vuelve, vaya, a mí me gusta poner un ejemplo que lo entiende cualquier padre de familia, cualquier joven. ¿Qué es el socialismo López Obradorista o castrista chavista? Que es el mismo. Tú tienes un hijo que estudia, que es responsable, hace la tarea, va y estudia, etcétera, y saca 10 de calificación. Y el otro que es irresponsable, no hace nada, etcétera, saca 0. Pues como estamos en el nuevo régimen de López Obrador, a este de 10 le quito 5 puntos y se los doy al que sacó 0. Entonces los dos los igualo. Va a llegar un momento en que el que saca 10 ya no le va a gustar. Y en lo que la gente que está pagando impuestos se da cuenta que no sirve para nada, la emigración hacia la economía, que yo le llamo de la defensa propia no informal, es tremenda. Tan es así que ahorita el Congreso Nacional Ciudadano estamos incentivando a los mexicanos, salte de esta Matrix
en la que nos está teniendo el gobierno esclavizados, salte, haz tus operaciones en efectivo, usa criptomonedas, ya no uses tarjeta de crédito y muévete, y ni se te ocurra llamarle economía informal, llámale economía de la defensa propia. Yo a mis hijos les digo, pecado mortal que tú le des un peso a gente que se lo va a venir a entregar, a gente que no hace nada, que se lo está chupando de alcohol, de drogas. No, pues ahora hay que legalizar las drogas para que les salgan más barato a los que traen los 3,600 pesos de ninis. Digo, pues esas son las prioridades de este Senado apoderado por todos, Morena, PRI, es lo mismo. Para mí no hay mucha diferencia, no hay gran diferencia. Y en ese sentido, cuando tú ves, por ejemplo, que estamos con falta de medicamentos y a Morena le están entregando 4.75 millones de pesos por día, dices, ¿cómo le puede lavar el cerebro el señor López Obrador porque viaja en un avión comercial y no le está platicando a los mexicanos que se están peleando como marranos, la Polanski, el Mario Delgado y el otro, el Ramírez Cuellar, porque son 5 millones de pesos diarios? 4.75 millones de pesos diarios se llama Morena. ¿Para qué? Para nada, no sirven para nada. Y se van a llevar 14,000 millones de pesos todos los partidos y las elecciones y toda una bola de vericuetos. Entonces, hoy se incentiva a la gente improductiva, a la gente que no produce. Yo no estoy hablando aquí de la gente de la tercera edad que haya que apoyarla, no. Estoy hablando de que el 1.8% de los jóvenes que se supone están sembrando el futuro, o construyendo el futuro, nada más el 2% verdaderamente se integraron a una empresa. El otro 98% no es cierto, es un entregar dinero para comprar votos. Está dicho por ellos mismos, por el mismo tipo que está de subsecretario en la Secretaría del Trabajo de esta mujer, que es la hija del dueño de la FAT, aquel sindicato radical de los alcalde Justiniani. El alcalde Justiniani es la FAT, el famoso Federación Auténtica de Trabajadores, que era un movimiento para hacer huelgas en México. Y ahora son los que maneja la Secretaría del Trabajo, la hija de él. Y luego te vas a ver al CENTE, y el CENTE se apoderó de la educación. Y luego resulta que este tipo, Esteban Moctezuma Barragán, que nunca ha dado una sola clase ni de primaria, lo tienes de secretario de Educación, enviado por TV Azteca de Salinas Pliego, para que no le hagan la demanda penal que tiene en Nueva York por haberle vendido agronitrogenados y Fertimex al mismo gobierno mexicano en 6 veces lo que costaba. Y todos, la mafia del poder ahí está. ¿O que ves a Carlos Slim ya afuera? ¿Ves a Emilio Azcárraga allá afuera? Yo no sé cómo el mexicano puede ser tan estúpido de veras, que se pueda creer que la mafia del poder está afuera cuando está más adentro que nunca. Dime quién de los que él le llama la mafia del poder lo ha hincado. Yo veo a Enrique Peña Nieto hasta disfrazado en Nueva York echándose su cafecito. A Romero de Champs lo veo a su hijo con un Ferrari chapado en oro en Mónaco. Los mismos hijos de López Obrador, pues imagínate, fue a tener a su primer nieto en el Insabi de Houston. No, es que yo no puedo entender cómo puede haber una persona que tenga un poquito de cerebro que pueda defender este orangután que tenemos de mandatario nacional. No lo puedo entender. Ahora, respetuosamente, nosotros siempre decimos, oye, pues quiero tener un debate contigo. A ver, John Ackerman, te espero en la Ciudad de México. Tú me quisiste atacar diciendo que era el Donald Trump mexicano. Te veo en la Ciudad de México, ahí voy para allá. O la Tatiana Cloutier, es que detrás de las marchas que organiza Gilberto Lozano y el Congreso Nacional Ciudadano está Felipe Calderón. Si corrimos a Vicente Fox en León, Guanajuato, lo corrimos nosotros. No queremos políticos, todo lo que tocan lo hacen, pero escoria. Entonces, Pepe, lo que nosotros estamos queriendo hacer es organizar a los mexicanos. Y ahí es donde el mexicano tiene la desconfianza natural que le ha creado este sistema decadente. Porque entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente dice, es que traen ustedes una agenda. Algo quieren. El capitán quiere algo, el señor que está en Aguascalientes quiere algo. No, queremos un México mejor para nuestra familia. Por eso nosotros no aceptamos ser servidores públicos, ni queremos un puesto de servidor público. Queremos ser el jefe. Oye, Gilberto, quisiera ser el presidente. No, quiero ser el jefe del presidente. Me encanta ser el jefe del presidente.
Que por cierto, este chango ya lo hubiera ocurrido. Y vamos hacia un paro nacional, Pepe. Estamos viendo que la única solución que tiene México ante el embate socialista que está imperando en México, tenemos hasta el 30 de noviembre como fecha límite para echar fuera al señor López Obrador. Efectivamente, paro nacional económico. Fíjate Nuestro primer ensayo va a ser el 24 de febrero, Día de la Bandera. Sí. Y hemos analizado, Pepe, y a la gente que nos Háblanos escucha. de eso, ¿no? Sí, Por cómo favor. no. Mira, nosotros hicimos la acusación de crímenes de lesa humanidad de Peña Nieto, que está en la segunda etapa ahorita, con Mark Dillon, que es el fiscal que está en La Haya, que nos aceptó ir a la segunda etapa. Es inédito en México. Sí. Porque eso no lo acusó López Obrador, ni lo acusó nadie, ni el PAN, ni el PRI. Ellos ahí son los mismos. No, perro no traga perro. Gracias a nosotros, Borges está en la cárcel. Gracias al Congreso Nacional Ciudadano. Ciudadanos como tú y como yo, que pagamos impuestos, somos los que hicimos la primera denuncia penal contra César Duarte en Chihuahua. No la hizo el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Morena. La hicimos nosotros. Y fue por lo del Banco Unión, en donde sacó 57 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para capitalizar un banco que era de su propiedad. Ahí está el delito. Por eso el señor anda prófugo allá en Arizona o en Nuevo México. Y tenemos prófugo también de Nuevo León a Rodrigo Medina de la Cruz. O sea, decidimos entrar al proceso legal, un brazo. Bueno, presentamos con 151,224 firmas la iniciativa de ley que cumple con todos los principios del artículo 75 de participación a nivel nacional para que se quitara el fuero, los pluris y el dinero a los partidos. Cumplimos con la ley. Tenemos 2 años, se presentó en octubre del 2017 y no ha dicho esta boca es mía. Tuvimos que llegar a un amparo, nos rechazaron el amparo, nos fuimos a un recurso de revisión, nos rechazaron el recurso a un tribunal colegiado y notamos que ya la Suprema Corte de Justicia está tomada por Morena, Como ahorita platicaba al principio, Pepe, contigo, metimos la controversia constitucional a través de la CNDH contra la ley de extinción de dominio. Rebasa todos los artículos de derecho constitucional de la Constitución. Sí. La señora Rosario Piedra no dice ni esta boca es mía. No. Entonces hemos decidido ir a la presión social. Y cuando analizamos toda la historia de la humanidad, la forma en que cayó Mubarak, la forma en que cayó la Unión Soviética en Polonia, en la República Checa, la forma en que cayó el Imperio Británico en la India, y más moderno, hasta el gobernador de Puerto Rico, Otto Pérez en Guatemala, Evo Morales en Bolivia, es el paro. No hay otro. No es la cadena humana, ni la marcha, ni la huelga de hambre, ni 5 gentes que se prendan fuego enfrente de la Cámara de Diputados. Tenemos que ahorcar al ganso donde le duele, y ese es el dinero. El gobierno mexicano recibe 400,000 millones de pesos al mes. Y más o menos te podría decir que están el 80% en 4 renglones. 20% es el impuesto valor agregado. Cada vez que tú compras algo y que pagamos el IVA, le llegan del orden de 80,000 millones de pesos al gobierno mexicano. Otros 120,000 millones de pesos le llegan a México por todo lo que tiene que ver con la estafa maestra, que es vendernos al doble de la gasolina de lo que cuesta, con los impuestos, el IEPS, etcétera. Yo les quiero dar un dato, y porque tengo una nuera panameña. El litro de gasolina en un país no petrolero, hoy en la mañana en Panamá, 11.50 el litro. Hoy en la mañana, por un primo espalda mojada que está en Houston, 10.50 el litro en la propia gasolinera de Pemex. Estos señores están embolsillando 9 pesos por cada litro de gasolina y de diésel que nos venden a los mexicanos, que nosotros sí tenemos dinero según ellos, al doble. Eso te da 120,000 millones de pesos al mes. Entonces ya llevo 200,000. Otros 80,000 están por la vía del impuesto sobre la renta. Toda la retención que te hacen o que tú mismo te haces a la hora que estás trabajando, y que pues entonces se convierte en el impuesto sobre productos del trabajo, sí, o sobre la renta. Sí. Y lo otro cae dentro de las cuotas del IMSS, del ISSSTE, que finalmente yo le echo ver a cualquier mexicano que está cautivo, que le quitan la mitad de su vida
para trabajar para el gobierno. Me dicen, ¿cómo, Gilberto, si nomás me están quitando el 25%? Espérate, súmale el 16 del IVA y ya llevas 41. Y luego entre prediales, etcétera, cuotas de peaje, la inflación, que es un impuesto oculto que vale 3%, le voy calculando y les digo, te quitan el 60% al año. Igual que Suecia, si estás cautivo. Sí. Si estás cautivo, te cobran lo mismo que en Suecia, igualito. O que Canadá te quita como el 50% en la zona de Quebec, en la zona sajona como un 40%. Y estamos haciendo todo lo contrario que produce economía. El señor Trump bajando los impuestos, creciendo al 2.3 en un país avanzado. Este señor que se quejaba de los crecimientos del 2%, echándole la culpa al fantasma neoliberal, ahora que crece el 0 dice que el crecimiento no importa, que lo que importa es el desarrollo. Pero en la tarde está abriendo un gabinete de crecimiento porque ya no hay a la puerta. La verdad, este señor está enfermo. Sí. Ya muestra demencia senil, y ahorita hay psicólogos franceses con más de 40 años de experiencia, el que nos lo pida al programa te lo mando, sí. Psicólogos que están declarando totalmente por las risas, el humorismo y las tonterías de que se ríe el propio López Obrador, que está en un proceso de demencia senil prematura, probablemente provocado por el infarto que vivió, que ya no le sube el agua al tinaco. Esa es la realidad. Sí. Y además de una esquizofrenia, mitomanía y megalomanía que lo ponen al borde de la locura, en donde el grupúsculo comunista que lo titeretea, pues lo manda a andar de campaña para que vaya y orine en un Oxxo y vaya y a un burrito lo diga que es de economía que va a querer provocar, escribe un libro de economía moral. ¿Qué tiene que ver la moral con la economía? La verdad no tiene pies ni cabeza. Yo ya leí todo el libro, no le entiendes nada. Es como de leer a Ronald Hubbard, este tipo que inventó la dianética para engañar gente que tenían marañas en la cabeza y que estuvo en un psiquiátrico muchos años, ¿verdad? Yo me imagino que el rato que esté en un psiquiátrico el señor López Obrador, así como le creíamos lo de la rifa del avión, si el avión ni siquiera lo ha soltado Boeing desde el punto de vista de tener un arrendamiento financiero y que el contrato esté pagado. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto aguantamos los mexicanos? Creo que hemos aguantado mucho, ¿no? Demasiado, Pepe. Sí. Y entonces el asunto que traemos nosotros en dilema en este paro es cuánta gente se da cuenta y puede aprender en cabeza ajena, o van a ser nuestros hijos los que se van a levantar a hacer un paro nacional como el que hizo Bolivia, o el que se hizo en Egipto de 19 días, o los 31 días de Bolivia, o los 24 de Guatemala, cuando sufran en carne propia que no hay medicamentos, que nos están racionando la gasolina y que resulta que trabajas para mantener a una bola de gente que no sirve para nada. Y más allá que eso, 1 millón de migrantes centroamericanos, sudamericanos, que ya les están dando CURP para votar. Sí. Fíjate que es sumamente importante que nos hables sobre este paro y nos des detalles de cómo hacerlo y cómo no hacerlo, qué cosas hacer, qué cosas evitar, cómo evitar la confrontación para evitar también las provocaciones. Claro. Alguien en alguna ocasión que publiqué la propuesta del 24 de febrero decía los industriales no van a hacer esto. Entonces, entender quiénes sí pueden y quiénes no pueden del grupo total de la población, quiénes se ven impedidos por la propia circunstancia y quiénes sí pueden colaborar y quiénes son los que más presión pueden hacer. A lo que voy, un desglose general para que tengamos una visión muy clara de a lo que vamos, cómo lo debemos hacer, cuánto tiempo debemos aguantar y cuáles son las probabilidades de los escenarios que se puedan ir presentando y cómo reaccionar. Muy bien. Lo primero que te tengo que decir, Pepe, que un paro de este tipo es inédito. Un paro de este tipo es inédito por el hecho de que no tenemos una historia en donde los mexicanos hemos decidido detener nuestro proceso de trabajo para ahorcar al que es beneficiario de los impuestos. En ese sentido, tenemos que tener muy claro los renglones que impactan el bolsillo de esta gente que maneja el poder. De este empleado al que quisiéramos decirle, ¿sabes qué? Si no haces lo que México quiere para hacer lo que tú quieres, no te vamos a pagar. La primera es entender que
tenemos que llevar a cero las compras que lleven IVA. Quítate por completo. Si no consigues artículos sin IVA, no los compres. Vamos a apretar completamente el asunto de que le llegue impuesto al valor agregado al gobierno mexicano, no comprando nada que lleve IVA. Así de simple. No tienes ni que moverte de tu casa. Es más, un paro sería equivalente a que te quedaras ayunando en tu casa 20 días, porque esa es la estimación que tenemos en este paro. Que nos vayamos sumando México una vez que comience el 24 de febrero y empiece a correrse la voz y la gente entre en un ayuno de compras que tienen IVA. Oye, ¿va a pagar eso? Si es con IVA no lo compro. Si es con IVA no lo compro. Segundo, agarrar la bicicleta, el transporte público o andar caminando para dejar de consumir gasolina y diésel. Algunos empresarios transportistas se van a sumar y se van a sumar sacrificando las ventas de su movimiento de transporte. Tercero, presiona a tu empleador, o si tú lo eres, a sacrificar 20 días en lugar de 30 años de expropiaciones, de trabajar para un gobierno nefasto y que simplemente va a llevar a un destino que no es el que quiere la mayoría de los mexicanos por culpa de un grupúsculo comunista. Entonces, no compres cosas que tienen IVA. Vete al trueque, vete al cambio, vete directo al mercado donde está la fruta, vete directo a donde está la fuente de la persona que produce aquello que tú necesitas y que manejes en la economía de la defensa propia. Maneja efectivo, no caigas en el juego de soltar tu iris y tus datos biométricos a estos robots. Entonces, no compres cosas con IVA, no uses gasolina y diésel, minimiza al máximo el uso de la gasolina y diésel. Si te puedes quedar en tu casa nada más respirando, eso ya es hacer el paro. No contribuyas a nada que le dé dinero. A la gente que está en el extranjero, con la que estamos muy en contacto, van a minimizar la entrega de remesas. Estamos creando una economía paralela basada en criptomonedas. Pronto voy a dar información de las criptomonedas que están sustentadas y que no pueden ser rastreadas por este sistema esclavista en el que al rato te van a, ¿por qué no?, hasta embargar y congelar tus cuentas. Y pues podría decir, con este loco que tenemos, un buen día decir, ¿saben qué? Se congelan y hacemos un corralito como lo hizo Néstor Kirchner en Argentina, sí, en donde no te permitían sacar tus ahorros por seguridad nacional de Argentina. Sí. Tenías una cantidad al mes, y aunque tú tuvieras ahorros de toda tu vida, no los podías sacar más que las cantidades que el gobierno quería. Ese corralito yo ya lo veo en la mente de la gente de Morena. Sí. Cuando hablan de racionar la carne y racionar la gasolina y racionar los medicamentos, estamos hablando de que lo que sigue para ellos es un buen día, no te lo van a avisar con tiempo, te van a decir, se congelan todos los ahorros de los mexicanos por un problema de seguridad nacional, nos acabamos el Fondo de Estabilización Económica. Mexicano, tienes que saber que hay un cochinito que a los mexicanos nos ha costado formarlo 20 años. Se llama Fondo de Estabilización Económica. Ese Fondo de Estabilización Económica, el FEP, etcétera, nos ha costado 20 años para que ante una crisis mundial económica pudiéramos hacerle frente a una debacle económica mundial. Y puede venirse con esto del coronavirus. China es de un impacto muy fuerte en la economía mundial, o se viene un problema de desestabilización en Estados Unidos. Vete a saber qué pasa. Para eso se ahorraron del orden de 400 mil millones de pesos. Bueno, estos changos se echaron la mitad del año pasado ya y esperan dejar nada más la cuarta parte para este diciembre. Van a tomar del Fondo de Estabilización casi ya la otra mitad que queda. O sea, no vamos a tener cochinito. Y no solo eso,
además el endeudamiento que todavía algunos bancos les están dando, aunque están aumentando las tasas porque la calificación crediticia que tienen hoy va para abajo, sí, y tienes que pagar más precio. Entonces, en concreto, Pepe, nosotros el 24 de febrero vamos a crear una gran onda en México, aprovechando que es un día de identidad nacional, que es el verdadero escudo nacional, es una águila que devora una serpiente, no un águila clavada desde el centro, que es el águila bolivariana, que es la que ves en los escudos de la Guardia Nacional. De veras, es ridículo lo que está pasando en México. Este tipo no canta ni el himno nacional. Entonces, un soldado en cada hijo te dio, no compres cosas con IVA, maneja el trueque, el intercambio, usa el efectivo, no uses tarjeta de crédito, minimiza el uso de la gasolina y ahorquemos al ganso bolivariano donde le duele. Si eres empleador, sacrifica 20 días. A lo mejor no lo vas a hacer en esta ocasión, porque todavía no te llega el agua al cuello. Cuando te congelen las cuentas y te embarguen tus bienes, como ya han ocurrido con empresarios en Jalisco y en Chihuahua, y empieza a ocurrir en Nuevo León, esos empresarios ahora me están buscando para decirme, oye, tienes razón, esperar a junio del 2021, que es la onda que trae la Coparmex, no nos va a llevar a ningún lado. No, hombre, están ingenuos. La gente que te habla del 2021 ya van a arrasar con nosotros. Así pasó en Venezuela y en Bolivia y en Ecuador. Las intermedias se convirtió en una zanahoria, pero ya estaban comprados los votos, Pepe. Claro. Entonces, ahora, si este primer intento no nos sale bien, tampoco es culpa de los mexicanos, no me vas a echar la culpa a mí, ni te voy a echar yo la culpa a ti. Sí. Simplemente los mexicanos no aprendemos en cabeza ajena. De todos. De la apatía. Vamos a cosechar los frutos de la apatía, la cobardía y la indolencia. Sí. Pero ahorita estamos haciendo los mexicanos que queremos salvar la patria todo lo posible para difundir, por lo que te agradezco que me des estos micrófonos abiertos en libre opinión, para decir las cosas que esto no lo vas a escuchar en Telerisa, o en TV Azteca, o TV Apesta, o Milenio. No, esos están todos en el Consejo Asesor Presidencial, y es lo que se llaman empresarios enchufados con la revolución bolivariana. Me dices, oye Gilberto, ¿y en Venezuela hubo eso? Claro, la familia Cisneros, que son los empresarios más importantes de Venezuela, se conectaron con Hugo Chávez. No digo que todos los empresarios, pero ellos están en una oligarquía que van a buscar. Por eso ves a algunos empresarios casi como tapete de López Obrador. Si no, yo me enchufo, lo que le pase al pueblo, que se hagan, pues, ¿qué? Miren, este señor López Obrador y toda su camarilla casi van a convertir en pecado progresar y ser prósperos económicamente. Y nosotros lo que tenemos que convertir en pecado los mexicanos es que se debe de ir al infierno el que se queda pobre por no hacer algo para hacer y generar riqueza. Tenemos que crear esa mentalidad, Pepe. Sí. Es una mentalidad de dignidad. ¿Quién te dijo que te vas a ir al infierno porque tratas de generar riqueza? Siempre y cuando sea lícita, claro. que no promueva un deterioro de la humanidad. ¿Qué hombre es hombre si no hace al mundo mejor? Así es, de acuerdo. Muy bien. Bueno, yo creo que, salvo tu mejor opinión, creo que hemos agotado los temas. Así es, Pepe, así es. Creo que lo último que nos acabas de decir nos ha ampliado mucho la parte esta que nada más leíamos y leíamos de manera muy breve. Ahora ya lo hemos entendido mejor. Las personas cuando escuchen esto en el futuro, cuando se difunda a través del correo electrónico y del WhatsApp, etcétera, lo que nosotros hacemos regularmente, van a tener la oportunidad de poder bajarlo, conservarlo, escucharlo varias veces, hasta que entiendan y poderlo compartir con la misma familia. Creo que aquí lo importante es crear conciencia desde el punto de vista de la recuperación de nuestra dignidad como ciudadanos y como mexicanos, y con una visión hacia futuro de recuperar nuestro país. México está en riesgo y es nuestro deber como mexicanos el acudir al rescate. Es correcto, Pepe, y bueno, la participación puede ser tan comprometida y tan activa como, agradeciéndote tu espacio, decirles que en Google buscas Congreso Nacional Ciudadano.
somos una estructura totalmente horizontal. Yo no soy jefe de nadie, ni soy presidente de nada. Soy uno más. Y siempre, Pepe, verás en nuestros videos que todos nuestros compañeros nos presentamos como un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Trabajamos a través de células ciudadanas, pequeños grupos que toman una acción en su metro cuadrado, además de esta gran red nacional que ya está formada por, al día de ayer, 4,009 células ciudadanas en todo el país. Incluye 75 en los Estados Unidos, tenemos gente inclusive en Bélgica, en Alemania, mexicanos que dicen, ¿cómo ayudamos, Gilberto? Junto a la comunidad hispana que está en Beijing, por ejemplo, Luis Dacaret, Rodrigo Pinto en Milán, Eduardo Aguilar que está en Ecuador, todos son mexicanos que dicen, ¿cómo me sumo? Busca en Google Congreso Nacional Ciudadano, pones tu correo electrónico y te va a llegar la información actualizada en tu correo electrónico, porque a la hora de darte de alta lo único que te pedimos es tu correo electrónico. Claro, ahorita se ha inundado de gente fanática de López Obrador que le duele y le tiene miedo al fenómeno que está ocurriendo, de sentir que lo que ellos creían que iba a ser el mejor presidente de México se está convirtiendo hoy a nivel mundial en el peor presidente conocido, con las tonterías tan fuertes que se han destacado y son el hazmerreír mundial. El señor López Obrador hoy es un payaso a nivel mundial, en donde, pues fuera de Nicolás Maduro y Evo Morales, nadie le festeja sus ocurrencias, inclusive se atreven a decir qué ridículo presidente tienen en México, rifar un avión que no es de él, pedir que le pida disculpas al rey de España, es una tontería. Gracias, Pepe, por todo. Al contrario. Y bueno, pues muy contento. Bien, pues de estar te agradecemos, ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González, presidente, en este caso, fundador del Congreso Nacional Ciudadano, tu presencia en la tarde de hoy. Pero yo le agradezco más a usted que nos haya regalado su mirada y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una magnífica semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.